Desde que publiqué el vídeo de Lune han pasado cosas. Concretamente, vuestros comentarios. Todas vuestras teorías. Gente que llegó a conclusiones que yo mismo había barajado. También teorías que yo ni me había replanteado. Gente que encontró algo que yo había pasado por alto. Y creo que después de mucha investigación, tras leeros, tras consultar mucho con respecto a Lune, a los dioses, a los titanes y a tantas otras cosas, creo que puedo dar una respuesta de lo que yo creo que es el Lune. Tenemos los elementos en Azeroth, los elementos terrenales: fuego, agua, tierra, aire, y cada uno parece tener su señor elemental. En el fuego, Ragnaros; en el agua, Neptulón; en la tierra, Terezane; y en el aire, Alakir. Pero hay un quinto elemento, el espíritu, y aparentemente no tiene un señor elemental visible. Lo que yo planteo es que la Madre Tierra se ofreció voluntariamente como el alimento para el alma mundo de Azeroth. La Madre Tierra, aquella de los que los Tauren hablan, era exactamente este quinto señor elemental. Sabía que la gestación del titán durmiente consumía su esencia poco a poco, y para no dejar al planeta desprotegido cuando ella ya no estuviera en la superficie, decidió actuar. Antes de consumirse del todo, creó deliberadamente a Anshia y a Musa, el sol y la luna principal, la luz y el calor para el día, y el manto de la vida para velar por sus criaturas en la noche cuando éstas dormían. Pero cuando apenas le quedaban sus últimas chispas de conciencia y el proceso de nutrición casi había terminado, el firmamento cambió y llegaron los dioses antiguos. El Imperio Negro atacó a Azeroth y le arrancó parte de su propia esencia, dando origen a Xal'atath. Al estar la Madre Tierra conectada íntimamente con el alma mundo por ese proceso de nutrición, el desgarro de Azeroth fue su propio desgarro. De esa agonía agónica nació una manifestación involuntaria, una lágrima de muerte que voló al firmamento y se congeló como una tercera luna, Losho, la cicatriz petrificada del dolor que sufrió el planeta. Sé lo que estarán pensando los más puristas del lore. Jonai, tío, en Crónicas nos explicaron que el alma mundo devoró casi todo el elemento del espíritu al gestarse, y por eso los elementales entraron en caos. Sí, y tenéis razón. El lore oficial nos habla de un elemento como un recurso físico, pero la mitología Tauren no nos habla de litros de elemento en un tanque de combustible. Nos habla de conciencia, de amor y propósito. Viendo que el alma mundo corría un peligro inminente, la Madre Tierra usó su último remanente de esencia para infundirse totalmente con las entrañas de Azeroth, sacrificando su existencia individual para actuar como un escudo espiritual. La intervención definitiva que impidió que los dioses antiguos consiguieran corromper el alma mundo en su totalidad. En esta arquitectura, Anshia y Musa son los ojos de la Madre Tierra velando desde el cielo. Losho es su lágrima, y el Lune encaja de forma natural, la gran lugarteniente del espíritu en Azeroth, la personificación de la vida canalizada a través de una luna. Tiene sentido, es una teoría terrenal, es poética y perfectamente ajustada al lore. Todo encaja, casi. Hasta aquí, la hipótesis parece perfecta. Nos deja una historia poética y cerrada, el espíritu de la tierra nutriendo a Azeroth, creando a Anshia y a Musa antes de consumirse, sufriendo el zarpazo del Imperio Negro que dio origen al Oso, y dejando a Lune como esa gran lugarteniente espiritual atada a nuestro planeta. Si la historia de Lune empezara y terminara en las fronteras de Azeroth, podremos cerrar el tema y dar la teoría por buena. El Lune resulta ser un lugarteniente elemental. En Shadowlands conocemos a Tiernax. Durante su vida mortal en un planeta llamado Findazi, canalizó el poder del guerrero nocturno para destruir un dios antiguo que amenazaba su mundo. Tiernax descansa en Underwild, pero jamás pisó Azeroth, jamás supo que era un Tauren, ni siquiera lo que estos conocían como la Madre Tierra. Y aquí es donde la hipótesis terrenal se desmorona. Si el Lune fuera solo una lugarteniente del espíritu de Azeroth, nacida de las entrañas de nuestro mundo, entonces, ¿cómo es posible que otorgue el poder del guerrero nocturno en la otra punta del cosmos? Un ser atado al alma de Azeroth no puede actuar en Findazi, es sencillamente imposible. Eso nos obliga a dar un paso atrás, a admitir que la respuesta no es tan simple y que debemos mirar donde ni la propia Blizzard se atreve a ser clara. Si el Lune no es de Azeroth, entonces la Madre Tierra no la creó, lo que significa que Musa no es un trozo de un elemental de nuestro suelo, sino otra cosa diferente. Pero si tiramos de ese hilo, las contradicciones no hacen más que multiplicarse. Miramos a los titanes. Eonar, la titán de la vida, llamaba a su mundo refugio Elunaria. Llamó a su árbol más sagrado Elunahir.
para combatir la corrupción de los dioses antiguos. De todos los pilares de la creación, solo uno lleva el nombre de un titán, la lágrima de Elune. Y el gran árbol de la madre, Ganir, ya perteneció a Elune. En algún lugar, antes de que los titanes tan solo se percatasen de la existencia de Azeroth y pusieran un pie en este mundo. Y si el cráter de Ungoro es la cicatriz que quedó cuando Manzul arrancó el Unazgir de raíz, nos encontramos con que Elune no es solo de Azeroth, sino que ya interactuaba con el panteón del Orden incluso antes de que el Imperio Negro fuera derrotado. Cuanto más tiro del hilo, menos se encaja la idea de una diosa puramente terrenal. ¿Qué ocurre con Elune? No lo sé. Pero quiero dar una explicación a todo esto. ¡Lo necesito! Ismael, no puedes explicar algo que ni la propia Blizzard sabe cómo cerrar. Pero al menos este mapa cosmológico tendría sentido para mí. A nadie le importan tus mapas cosmológicos. Es solo tu manía de querer ordenarlo todo. Déjame intentarlo una última vez. Esto ya no va de Blizzard, ni de corregir los huecos de guión que el dinero ni las prisas no han sabido tapar. Esto va de mí. Del motivo de por qué llevo tantos años dándole vueltas a este mundo. Ya sabes el motivo. Hace años acogimos a una gata en una colonia callejera. Una gata golpeada por la vida, que se quedó embarazada una y otra vez, que perdió crías en el asfalto incontables veces hasta quedarse sin fuerzas. Conseguimos salvar a algunas entregándolas a protectoras, pero ella llevaba encima el peso de esas pérdidas. Al final terminó en mi casa. Hoy pasa los días tranquila. Elune. Asustadiza, pero a salvo. Le puse de nombre Elune. No se lo puse porque supiera exactamente qué significaba dentro de la cosmología de un juego. Se lo puse porque me parecía una entidad misteriosa, trágica y profundamente maternal. Alguien que protege en la sombra, pero que carga con el dolor agónico de ver a sus hijos sufrir sin poder evitarlo del todo. El paralelismo entre la historia de esa gata y la diosa de la noche me resulta sobrecogedor. Por eso necesito cerrar este círculo, no por los comentarios ni por los puristas del lore, sino por ella, por mí, como escritor, como fan y como la persona que la cuida cada día. Vale, una última vez y cerramos el tema. Vale, gracias. Vale, hablemos de los satélites. En el cielo de Azeroth hay 2 lunas y un sol. Musha, Loso y Anse. La teoría original en aquel vídeo que publiqué sobre qué es Elune hacía una pregunta: ¿qué engendra una luna? Y esta es la respuesta. No engendra nada. Proyecta. La Madre Tierra no creó esos satélites de la nada. Lo que hizo fue algo mucho más inteligente. Los satélites no son fragmentos elementales directos del planeta. Actúan como lentes, instrumentos de proyección que dejó sintonizados para que grandes fuerzas del cosmos pudieran enfocar y tocar nuestro mundo. Sin estos astros, habría sido casi imposible. Anse fue enlazada con la luz, por eso los Caminasoles Tauren canalizan su poder exactamente igual que los paladines usan a los Naru. Misma fuerza cósmica, distinta lente de enfoque. Musha fue enlazada con la vida, y aquí está el matiz que lo cambia todo. Musha y Elune no son la misma cosa. Elune no vive dentro de un trozo esférico, sino que usa esta para enfocar su presencia en este suelo. Por eso Tiernes pudo canalizar a la guerrera nocturna en Findazi sin necesidad de que existiese Musha en su cielo. Y luego está Loso, la niña azul. Loso no fue pensada desde el principio para el plan de recuperación. Nació de una emergencia. Nació del dolor. Antes de que los dioses antiguos, cuando una criatura moría, su espíritu regresaba de forma natural a la Madre Tierra, pero cuando ella se consumió en el núcleo, ese ciclo se rompió. El elemento espíritu desapareció de la superficie y las almas ya no tenían a dónde ir. Y el Imperio Negro aprovechó todo eso. Los dioses antiguos comenzaron a devorar el ánima flotante, residual, de cada individuo, de cada cosa que fallecía, alimentándose de su muerte y del sufrimiento para volverse cada vez más poderosos y penetrar cada vez más en la corteza del planeta. Elune vio a esas criaturas caer una a una y sintió como sus espíritus eran consumidos por la oscuridad. Musha lanzó un grito de agonía tan profundo que provocó un cataclismo físico en el propio astro. Bajo esa tensión gravitacional, la superficie de la luna blanca se fracturó y un fragmento gigantesco de piedra se desprendió de su cuerpo, saliendo despedido al firmamento como una lágrima física. Y así nació la niña azul o la reina del invierno. Esta no existía hasta este momento. La reina del invierno nació como una contraparte directa de Elune,
Si el Lune representa el verano, el florecer y la plenitud de la vida, su hermana emergió para encarnar un aspecto de la muerte que hasta ese entonces no existía, la pausa antes de la renovación, el reposo y el resguardo. Por eso son hermanas, porque una es la necesidad inevitable de la otra. La reina del invierno emergió para ocupar un hueco que estaba completamente vacío dentro de la propia muerte. ¿Y por qué el invierno? Pensadlo bien, el invierno no es la muerte definitiva, es la latencia de la naturaleza, la estación en la que las hojas caen y las semillas se ocultan bajo capas y capas de nieve a la espera de que vuelva el calor para emerger. Hasta la llegada del Imperio Negro, la vida solo conocía el verano continuo, pero al ver a sus hijos devorados, el Lune comprendió que la vida necesitaba una guardiana para esas semillas. Esa lágrima de piedra desprendida de Musa fue imbuida por la esencia de este nuevo reposo. Así se manifestó Loso, la niña azul, la tercera lente, una creación nacida de la carne de Musa, pero habitada por el aliento de la reina del invierno. Un cortafuego diseñado entre ambas para arrebatarle las almas al Imperio Negro y enviarlas a salvo a algún lugar similar al sueño que una vez tuvo la Madre Tierra y que vinculó a Azeroth con él, Underwild. Sé lo que estáis pensando. Sabemos por el lore oficial que los Eternos fueron creados por los primeros en Zereth Mortis. Entonces, ¿cómo encaja que la Reina del Invierno emergiera en ese momento preciso? Tranquilos. Eso es contenido para otro vídeo, y ya lo creo que lo vamos a tocar, porque la muerte da para mucho, y no voy a dejar nada en el tintero. Pero volvamos al Osho. Como nació de esa fractura violenta, la niña azul salió disparada hacia una órbita errática. Se adentra durante años en la negrura del cosmos para cumplir su pesado deber de guiar a los caídos hasta el reino de la muerte. Pero no importa cuán lejos viaje en el vacío, la atracción de su madre siempre la hace volver. Y cuando regresa, ocurre el abrazo. Un eclipse maravilloso en el que la Dama Blanca y la Niña Azul se funden en una sola luz. Un fenómeno donde la lente de la vida y la lente de la muerte se alinean en absoluta conjunción. En ese instante, los dos canales proyectan una armonía cósmica única sobre el planeta, una luz compartida que le regala a Azeroth por unos breves momentos lo más parecido a la plenitud espiritual, aquello que poseía Azeroth cuando la Madre Tierra aún caminaba entre nosotros. Quiero hacer aquí un pequeño matiz. No estoy diciendo que la Reina del Invierno sea la hija literal de Lune, ya que ambos conceptos, ambas diosas, son contrapuestas en el árbol cósmico. A lo que me estoy refiriendo es que Loso es una derivación de Musa. Cuando los Tauren hablan de que Loso va a reunirse con su madre durante el abrazo, me refiero a las lunas. Las lunas se superponen y es este momento lo que conocemos como el abrazo. El primer vídeo hizo una pregunta: ¿qué es el Lune? Y cerró diciendo que el Lune no tiene un reino propio porque la vida no es un lugar en el que vas cuando mueres, es el lugar en el que ya estás. Eso sigue siendo verdad, pero ahora tengo algo más. El Lune no es un titán. El orden necesita constructos, forjas y maquinarias de piedra y metal para imponer sus reglas sobre el caos. Los titanes son eso, ingenieros de mayor envergadura creados para ordenar el universo. A fin de cuentas, no son muy diferentes realmente de un guardián titánico. Pero la vida no funciona así. La vida no necesita planos ni monitores. Donde la vida toca, simplemente chispea. Se replica, se adapta y crece por su propia fuerza. El Lune no es un constructo. Es la propia vida en el cosmos, es el concepto metafísico de lo que significa existir. Por eso no tiene un cuerpo, y tiene que utilizar avatares como Tyrande para ponerse en contacto con algo que sí que realmente tiene cuerpo físico, construido por el orden, tras la intervención de los primeros en la muerte. Y si alguna vez te has preguntado por qué la luz de la luna se siente distinta a cualquier otra luz en la noche, quizás es porque no es solo luz, es un abrazo. No sé si esto es exactamente lo que el Lune es para muchos de vosotros, pero toda esta explicación tiene sentido para mí y tiene sentido para la gata. Como digo siempre, yo no te puedo prometer la verdad. Nunca lo hice, pero lo que sí te puedo prometer es el viaje. Nos vemos en el próximo vídeo o no. Pero gracias por estar.